Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente aquí en un episodio más de Era para ayer. ¿Qué tal, hermano? Un día creo que un poquito pesado. Sí, venimos de varias sesiones, venimos de soltar algunas campañas que teníamos ahí varios meses atrasadas. Sí. Bueno, más que atrasadas, un poco estancadas, ¿no? Sí, bueno, es común cuando hay semanas, meses que se nos van juntando entre clientes, presentaciones, proyectos, y creo que cuando se junta tal vez todo en un solo día, llega justamente ese amigo que todo creativo o marketero o publicista que nos movemos en este ámbito no quiere que llegue. Y es el bloqueo creativo, ¿no? Exactamente. Es nuestro viejo amigo, el bloqueo creativo. Bueno, antes que nada, así comenzando el programa, no se olviden de comentar, darle like, suscribirse, seguirnos también en todas nuestras redes. Sí. Ya también estamos en TikTok. Finalmente ya estamos en TikTok. Así que ahí denos un seguir, tap. Y a seguir dándole. Nada, vamos a empezar el episodio. Vamos a hablar de justamente lo que nos decías, el bloqueo creativo. Venimos, y creo que pasa en todas las agencias, en todos los estudios creativos, venimos de lanzar campañas de Halloween, de empezar a planificar campañas para Navidad. Y creo que ahí es donde nace más este viejo amigo, como lo has mencionado, como lo estamos mencionando, el bloqueo creativo. Y creo que la mejor forma de introducir este tema y de conversar sobre esto es con nuestra propia experiencia, ¿no? Llevamos muchos años trabajando, no solamente en el ámbito de comunicación, sino también en temas artísticos, donde es un poco más frecuente este bloqueo creativo. Entonces, nada, creo que empezamos con la pauta que nos armó Luchito, que está muy genial para que empecemos a desarrollar el tema. Hermano, ¿cuándo fue tu último bloqueo creativo? Que te acuerdes. De repente ha sido hoy día mismo, no lo sé. Hoy mismo, okay. Justamente por el tema de que se nos juntaron muchas cosas, y muchas veces no es porque no nos hayamos organizado, sino que se presentan en un día tal vez que uno no cree que va a pasar algo por el estilo, pero muchas veces los clientes piden algo con mucha premura. Entonces, ¿qué suele ocurrir en ese momento? En mi caso no sale nada. ¿Por qué? Porque estaba saturado con ¿cómo lo hacemos? ¿No? Claro. Y entró en este caso todo el equipo y estuvieron lanzando ideas de hacerlo así, de esta forma, que personalmente, sabiendo de que todo lo que se tenía que desarrollar en este punto en específico de la parte en gráfica, cómo presentarlo, lanzarlo en campaña en redes sociales, yo me quedé callado. No quería las ideas, también porque no se me ocurrían en el momento. Y yo todavía te molesto, ¿no? Sí, el más callado del grupo, te dije. Sí, suele pasar, pero bueno, fue por eso, ¿no? Porque sentía que en ese momento tal vez no iba a aportar algo, porque tenía la frustración mental de todo lo que tenía que desarrollar posteriormente. Ok, pero digamos, esto se da en esta micro campaña, digamos, porque es una campaña súper rápida la que hemos tenido que aterrizar y lanzar hoy. Pero ¿dónde sientes más el bloqueo? Cuando vienen campañas pequeñas, cuando tienes proyectos, digamos, en mi caso se da mucho cuando tengo proyectos que los voy atrasando y sobre todo proyectos personales que los voy dejando de lado. Y cuando los quiero retomar, viene este bloqueo creativo. En tu caso, ¿cómo se da? Porque yo te he visto más en los años que tenemos trabajando juntos, te he visto un poco más en el bloqueo, en aterrizar cosas inmediatas. No sé, yo lo he notado más, pero no sé cómo tú lo sientes. Depende mucho de la circunstancia, puesto que hay bloqueos creativos dependiendo de la tarea o lo que quieras desarrollar en el momento. En mi caso, yo creo que, y para hacer hincapié en cuál fue tal vez el último bloqueo creativo que tuvimos, si mal no recuerdo, fue el último que... El peor, que fue con una marca de Lima, con René. Es una marca que va a salir, bueno, ya está en proceso de que salga.
y tuvimos bloqueo con el nombre. Y fue súper interesante, ¿no? Porque es una marca que nos llevan a hablar, o sea, aterrizarla en naming como si fuera una persona, tal cual, el nombre René, ¿no? Sí, o sea, ese nombre salió en un momento que estuvimos totalmente bloqueados porque no sabíamos por dónde ir hasta que llegó el tratarlo como una persona, no una ayuda. Entonces, esa fue creo la última vez que recuerdo de un bloqueo que verdaderamente se me viene a la cabeza Pero a inmediatamente. ver, que profundicemos un poco más en eso, como para que los que Ya. nos están escuchando, ¿de qué trataba el proyecto? ¿Cómo saliste de ese bloqueo? Porque fue al final un bloqueo, creo que En equipo. en equipo, ¿no? Pero a ver, métenos un poco más en el proyecto. Coméntanos, Luchito, por favor. Netamente fue porque primeramente, la marca cuando llega a nosotros era algo totalmente nuevo que particularmente no había escuchado antes, y el hecho de poder reducir de todo lo que trataba la empresa, el servicio que estaba brindando y la proyección que tenía, el abarcar todo eso y reducirlo a un solo nombre, a una sola palabra, porque también tenían bien en claro que solamente querían que sea una sola palabra y bien reducido. El proyecto es sobre los NFU, los neumáticos fuera de uso. Entonces, y voy a hacerte un paréntesis ahí, es Sí. súper entretenido nuestra carrera porque hablamos de NFUs, hablamos de arquitectura, hablamos de venta de bagels, hablamos de un montón de cosas y al final también nos empapamos de esto, ¿no? Y Claro. me pareció muy gracioso que digas el proyecto se llama un NFU. Hace 2 años no me No hubiera sabíamos, imaginado claro, que era un NFU, ¿no? Exacto, entonces cuando existen justamente esos bloqueos, cuando no sabemos o no conocemos exactamente el rubro sí, al cual sí, tal sí, vez sí. en este caso pertenecía esta empresa, ¿no? Y en muchas de las reuniones que teníamos, también existe ese bloqueo en el momento de tener reuniones con clientes, puesto que el gente sí conoce del tema, te empieza a hablar muchas cosas, que también hace que las reuniones se vuelvan muy extensas. Qué interesante lo que dices, porque el bloqueo puede venir cuando tienes mucha información o cuando tienes poca información. Claro, no sabes de qué agarrarte, cuál es lo importante, porque estás tratando muchos puntos. Y eso nos pasó con ellos, ¿no? Claro, sigamos, el proceso de NFU. ¿Qué es un NFU, Luchito? Pero bueno, en este caso, para hablar de ese tema en específico, fue sobre los neumáticos fuera de uso. Lo que hacen ellos es la recolección y acopio de todos los neumáticos que ya no, bueno, su periodo de vida ya está casi, es nulo o limitado. Ajá. Entonces, Sobre los neumáticos. Los neumáticos. ¿No? Entonces, lo que ocurre es que anualmente verdaderamente no saben la cantidad de toneladas de neumáticos que hay, y lo que quiere hacer esta empresa es la recolección de todos estos para poder darle un nuevo uso, no solamente un nuevo uso al neumático de por sí, porque eso creo que sí lo hemos visto muchas veces, incluso las municipalidades y demás utilizan estos neumáticos en lo que son los parques y demás, ¿no? Para algo más claro. deportivo. Pero ellos sacan los componentes de los neumáticos, que puede ser hasta incluso aceite, caucho, y tienen un montón de carbón, materiales. Entonces, todos esos elementos hicieron que sea mucho más difícil el poder cerrar en un concepto de lo que fue en este caso el naming, y posteriormente todo lo que pasó para poder desarrollar la identidad y demás, ¿no? Y me acuerdo mucho que al principio del proyecto necesitábamos lo que dices, ¿no? Que todos estos nombres de materiales, todo se entienda en el nombre, y lo llevamos a un nombre muy técnico, pero no llegaba a convencer, ¿no? Y ahí es cuando creo que sale el desbloqueo, porque no me acuerdo quién del equipo dijo, oye, hay que llamarlo como si fuera tu brother, porque el público objetivo terminaban siendo mineras, nosotros que usamos autos, los particulares, municipios, o sea, todos los que tienen uso de neumáticos terminaban siendo un público objetivo. Entonces creo que la idea creativa era más como cuando ibas al llantero y lo llamabas, oye Juan, oye Alberto, no sé, ¿no? Oye Johnny, ¿no? Johnny, salió por Johnny. Ese creo que fue Sebas. Sebastián fue el que salió por ahí. Y eso fue el camino que nos llevó para poder salir de ese bloqueo. Y al final René es regeneración de neumáticos, ¿no? Y era el brother René.
Sí. Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo el trabajo en equipo también y el estar pensando constantemente en el proyecto de alguna manera nos ayudó a salir de ese estancamiento. Pero la verdad fue el primer proyecto que yo sentí que necesitaba leer más, o sea, que necesitaba empaparme más para que aterrice el nombre. Es que eso justamente ocurrió cuando, y bueno, en esta oportunidad tuvimos que juntarnos, que todo el equipo esté más involucrado en todo esto, y ocurrió justamente, que está dentro de la pauta, el otro punto o otra pregunta que teníamos, que es que si existe el bloqueo en equipo. Y lo hubo. Porque y venimos de uno ahorita, hace minutos, también. venimos de un bloqueo en equipo súper complicado. Pero bueno, ahí lo resolvimos de otra manera. Sí. ¿Qué otro bloqueo en equipo te acuerdas? Y que ya no sean, de repente saliendo un poco de la agencia, ¿no? Un concepto un poco más global, ¿se te viene alguno en mente? O hablamos de equipo, hablamos de agencia. Bueno, es que un bloqueo creativo, la definición de creativo se puede ir a muchos ámbitos, ¿no? Exacto. Entonces, incluso acá con Luchito en la mañana hablamos, no me acuerdo si fue hoy o ayer, esto de estar bloqueado ya también me tiene bloqueado. No estoy recuerdo, bloqueado de no estar recuerdo bloqueado. en qué día estoy, así que con Luchito hablamos de fútbol, ¿no? Entonces, en el fútbol también cada uno o cada elemento que está dentro del equipo cumple una función. Y por eso es que en este deporte está quien crea el juego, la dinámica. Entonces, si esa persona no está bien, el resto no cumple el objetivo, que tal vez es en un caso defender o en otro caso atacar. Creo que en todo ámbito puede haber un bloqueo en lo que quieres desarrollar, ¿no? Depende mucho de las circunstancias, pero yo creo que desde hacer un deporte hasta cumplir una labor en tu trabajo o incluso en el hogar, a veces ese bloqueo también yo lo puedo relacionar con que no tienes las ganas, el ánimo de hacer algo, ¿no? Ese es, creo, un punto a tratar cuando quieres decir quiero hacer algo y tienes un bloqueo en esa qué interesante lo que dices, porque sobre todo en casa, creo que en la cocina, en la comida, cuando realizas, cuando es donde más experimentas y de repente donde también te sientes ese bloqueo, ¿no? Hoy día voy a comer, no sé, no tengo ganas de hacer nada, una milanesa y se acabó. O incluso ¿no? es la pregunta, ¿y qué comemos hoy? Yo no sé. ¿Qué cocina hoy? ¿Qué comemos hoy? Es eso, y tal vez eso lo podemos llevar también otra vez a nuestro ámbito, al marketing, a la publicidad, y nos va a decir, ya, un cliente llega con una petición, quiero hacer una campaña, y entre nosotros mismos nos decimos, ya, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Justamente al inicio mencionaste lo de, hemos salido de la campaña de Halloween, estamos noviembre inclusive, pero ya entramos a Navidad. Y al llevar varias cuentas, varias marcas en redes sociales, ¿qué ocurre? Ya hay que tener un concepto y una línea que tenemos que llevar para cada una de las marcas, dependiendo del rubro al cual pertenece cada una de ellas. Uh-huh. Entonces, las ideas tal vez sí fluyen en una de esas marcas y para otra no se te ocurre nada porque tal vez ya lanzaste todas tus ideas en una o dos de las primeras marcas que trabajaste, ¿no? Entonces, el trabajo excesivo en tal vez un tema a tratar o un punto a tratar genera de que ya tengas ese bloqueo. De todas maneras, creo que existen muchos motivos y muchas razones por las cuales nos empezamos a bloquear, y acá tenemos una lista interesante de motivos de bloqueo y cómo, o sea, lo podemos ejemplificar, si te parece, y qué consejos podríamos dar en estos momentos donde sentimos o donde vemos estos motivos mucho más presentes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el perfeccionismo. O sea, cómo el perfeccionismo y ser muy autocrítico con mi trabajo termina llevándome a un bloqueo. Entonces, me ha pasado mucho, recién estoy, después de cuántos años, y tú lo sabes porque lo has vivido a mi lado, el lanzar mi marca, ¿no? Entonces, el lanzar mi marca de Photo Binnacle, de esta idea que tengo de fotografía documental y de mostrar a través de mi fotografía mi forma de ver el mundo,
ha estado estancado cerca de 4 años, que no podía armar el portafolio, que la foto no estaba en el lugar que yo quería, y tú siempre me has incentivado como que, oye, espérate, es una de las 300.000 millones de fotografías que has tomado, por ser súper exagerado. Entonces yo, mi ejemplo más cercano que tengo entre el perfeccionismo y el sentirme bloqueado por mucho tiempo, ha sido este proyecto, ¿no? Que sigue, está encaminado, no es que no lo dejé de hacer, pero no me animaba a lanzar el proyecto como algo más profesional, si lo podemos decir, con un portafolio digital y que lleve a un desarrollo. En ese caso o en otro caso, hermano, ¿cómo tú has visto este perfeccionismo, ser autocrítico con tu trabajo, ¿no? Ya. Para hacerlo un poquito corto, es simplemente equivocarnos. En ese momento nada puede ser totalmente perfecto. Sí. Se ve bien, puede ser bonito, pero para lograr salir de ese perfeccionismo, que justamente Luchito nos puso dentro de la pauta, un ejemplo o un consejo que nos da la IA. Luchito está recontracitado en este podcast. Haz una versión fea a propósito. Lo importante es comenzar a mover el mouse. Y es lo que te pasó. No sabías cómo comenzar y te dije, ya, a ver, veámoslo con este isotipo. Aún dice así, ya sí, lo veo bien. Y después ya pasó tu concepto de quiero que sea más personal y salió lo de tu firma, ¿no? Firma Pero siempre es con una prueba y un error, tal vez algo que no salió de todo bien, pero ya comenzar con algo, como dice acá. Y es así, o sea, si no comienzas a hacer algo, si no empiezas con algo mínimo, nunca vas a empezar y se va a seguir pateando y pateando. Y algo que a mí me funcionó y me sirvió mucho es como darle un tiempo dentro del día, de todas maneras darle un tiempo a ese proyecto, a eso que te sientes estancado, y poco a poco va fluyendo, ¿no? No espero que no se demoren 3 años en sacar sus proyectos, pero en mi caso funcionó. Otro motivo y otro bloqueo. Buah, hemos estado muy cerca de esto, ¿no? Sí, hoy día mismo fue cansancio mental o burnout, ¿no? Claro, el burnout, que ya es el excesivo, digamos, el estar quemado, ¿no? La excesiva... el excesivo trabajo, el estar muy metido en la labor y dejar de lado otras cosas que te pueden incentivar la creatividad. En mi caso, llevándolo a mi experiencia, la única forma que encontré salir de este burnout, de este bloqueo, fue terapia. O sea, yo lo que hice fue, no encuentro una motivación, no encuentro razones para continuar dentro de esta línea, en este caso de comunicación, y me sentí bloqueado en todos los proyectos que hacía. Yo hago música, dejé de hacer música, hacía fotografía, dejé de hacer fotografía porque tenía un montón de material y me abrumé. Entonces busqué conocerme, busqué ser, aunque suene de repente este porque hemos hablado de ser autocrítico, pero también me ayudó ser autocrítico a salir de este proceso de burnout, ¿no? No sé si tú has pasado por algo similar. De hecho, emprendiendo, creo que todos los emprendedores como que le metes mucho punche, mucho esfuerzo al proyecto y podrías terminar en un burnout. Sí, o sea, es más que todo cuando juntas muchas cosas en un solo momento y verdaderamente no sabes cómo lidiar con todo, ¿no? Te quemas. Quieres cumplir, pero verdaderamente tu capacidad ya no, el cuerpo ya no da. Ya no. Entonces, para poder solucionar eso es también decirte, ¿sabes qué? Ya, basta. Conocerte. Conocer a tu cuerpo y decir, es momento de darme un respiro. Y es simple, o sea, también dentro de lo que nos está cayendo Luchito, que me encanta Luchito. punto a tratar, es que hay que darnos hasta incluso una caminata al día, salir de la rutina, salir de estar constantemente en el trabajo, sí. Incluso salir con tu pareja, qué sé yo, con los amigos, darte un refresh también, ayuda bastante. Y ¿no? hacer deporte y demás. y no sé, hacer música. Sí. Sí, creo que todo eso puede ayudarte. Qué interesante lo que nos comentas, hermanazo.
A ver, acá otro ejemplo que tenemos, brief confuso o nulo, demasiados feedbacks, ya estas dos las agarramos de una. Sí. El brief confuso. Lo que hablamos al principio, ¿no? Mucha información, poca información, cómo traducimos lo que a veces es difícil decir con palabras, ¿no? Nosotros estamos en un rubro donde es mucho más fácil mostrar algo, un diseño, un plano. Yo dibujo mucho, tenemos como 400 pizarras, siempre exagerando. Tenemos 5 pizarras en toda la agencia y yo paro con mi plumón por todo lado. Pero claro, tratando de tomar los puntos clave de todo lo que nos puedan decir, ¿no? Depende mucho porque cuando acá, como dices, es un brief que tal vez no está llenado correctamente porque incluso los mismos clientes no saben lo que quieren y tenemos que estar guiándoles y ese es todo un proceso más. O lo saben, pero no es difícil expresarlo, ¿no? Sí. Es difícil aterrizarlo en esta marca que termina siendo de alguna forma tu hijo, tu emprendimiento, sí, ¿no? Y otro lado que suele ocurrir es el que son muchos clientes. Bueno, la cuenta está compuesta por varias personas, ¿no? Y eso hace que todas las ideas que están en conjunto pueden ser tal vez dispersas porque cada uno tiene un gusto o una opinión a tratar y eso también genera de que al momento de querer plasmar algo, lo que sea, como decimos, no este bloqueo creativo no es netamente en cuanto a diseño, branding y demás, es campañas, es todos los aspectos del marketing, de publicidad, de la comunicación, ¿no? De la comunicación, como dices, en general. Hace que al no tener una idea clara por parte de cliente o clientes, no sepamos cómo salir en darle una respuesta más clara tampoco como nosotros, ¿no? Como se dice ya un poco más coloquial en temas de comunicación, bajar la idea, ¿no? Y a mí me ha servido mucho, al principio de la agencia, del estudio, era bien complicado porque no teníamos algunas herramientas, ¿no? Yo creo que ahí la herramienta de la IA, las diferentes IAs que existen, ayudan de alguna manera a dar algunas rutas y a entender o traducir lo que es difícil a veces para nosotros llevarlo a palabras, ¿no? Entonces, hay un consejo que a mí me sirve, no es como que lo único que se hace, pero la IA ayuda un montón. Eso y después la experiencia de trabajo y conversar, o sea, llamar, de repente escrito no es fácil, sí. Y por una llamada ya no voy a hacer así, voy a hacer así, es mucho más fácil entender lo que una persona quiere. Y al final estamos en eso, somos personas, nos comunicamos de cierta manera y hablar, expresarse con manos, modular mejor por un teléfono, ayuda a entender mejor la idea. Al final, ¿no? Reunirnos para sacarnos también nosotros esas dudas que podamos tener, genera que al final el proceso sea mucho más llevadero, ¿no? Porque si nosotros que justamente a veces llevamos las reuniones, nos juntamos con clientes, tú particularmente, y eso traducirlo al equipo de trabajo, que no terminamos un poquito de cerrar la idea de cómo llevarlo con los bloqueos con el equipo, es nosotros mismos también transmitirles de forma correcta lo que el cliente quiere. Sí. Y si es que el equipo no logra calzar todas estas ideas, como dijimos hace un momento, el decirles, ¿saben qué? Hasta acá un stop, regresemos al día siguiente y ya. Para y ahí continuar... quería acotarte, sí. cómo también te lleva Mira, se me fue la idea, por tomar agua, pero nada, ya, siguiente, lo tienes ahí. Sí. Otro punto es presión por el deadline. Ya, ese para mí no me lleva un bloqueo creativo, al contrario. ¿Estimula? Me estimula un montón. Yo no sé por qué termino, no sé, el tema de ser disperso, hiperactivo, pero cuando estoy a una hora de entregar, tenemos que cumplir. Sí, salieron todas las ideas, ¿no? Y ese es justamente el siguiente punto, aburrimiento o falta de estímulo. Ese estímulo es el bueno. Ese estímulo es el bueno. El saber, ya sabes que estamos contra la pared. Entonces, ¿cómo? Suele pasar, ¿no? Sí, pucha, es súper curioso, pero como en esos momentos donde ya tienes todo el deadline ya está a punto de cumplirse,
el hacer algunas actividades, por más que estés con la presión del tiempo, a mí me ayudó mucho el tema de la presión del tiempo en la meditación, me ayudó un montón a no estar corriendo, súper interesante, pero cómo empiezo a hacer algunas actividades que estimulan más mi creatividad y salir de este estancamiento que tenía, por lo que me hizo llevar el proyecto al deadline, ¿no? O sea, a la última etapa del deadline. Por ejemplo, me pongo a regar. A mí me ves como loco regando todos los jardines de la oficina, teniendo 30 minutos para entregar el proyecto, pero en 15 minutos lo bajo y queda bien, o sea, no queda de repente perfecto, pero no es como una entrega final, no es la sustentación de mi tesis, ¿no? Viene a ser una conversación con cliente donde necesitamos bajar la idea y necesitamos aterrizarla en una campaña, por ejemplo, o simplemente en una frase que englobe el concepto de la marca, ¿no? Entonces, a mí me ayuda a regar, creo que a ti te ayuda bañarte, ¿no? Sí, a mí cuando... Es cierto, es cierto. O sea, muchas veces no pregunten cómo es eso. Sí. Ya lo hemos hablado. Sí. Muchas veces he tenido bloqueos al momento de plasmar algo y justamente, como mencionabas hace un momento, tal vez es caminar, otras veces ha sido, ¿sabes qué? Ducharme, en el sentido de que eso me hace refrescar la mente. No sé por qué tengo ese concepto en la cabeza. Y suele pasar que muchas veces he tenido la idea precisa en el momento que me he duchado. Y que salías con toallas y anotar. Sí, anotaba, me decía, ya, esa es. Y entonces ahí fluyó. Pero ¿cómo es, no? O sea, la idea llega a tu cabeza en el momento menos indicado y sobre todo cuando estás relajado, estás tranquilo, lo estás pensando, pero no te estás abrumando con ese pensamiento, o sea... Creo que ahí, y el agua, el escuchar ruido, hay estos del ruido marrón, o el método Pomodoro que es 24-5, o sea, 24 minutos o 25-5, 25 minutos trabajas a full, 5 minutos de descanso. Esos métodos ayudan, ¿no? El ruido marrón, creo que son cosas que también podrían estar como muy pegadas al ejemplo que hemos puesto del ruido del agua, ¿no? Estas piletitas, no sé qué vainas ahí. Sí. ¡Siguiente! Para que no se duerman. Saturación digital. Sí. ¿Cómo podemos tener en menos de un minuto tanta información por estos aparatitos? Sí. Pucha, ¿cuántos TikToks o cuánta información retienes en un minuto? Claro, o sea, lo que yo siento que ocurre es que al tener toda esta información a la mano y tener tantas ideas, no sabes por dónde comenzar. Que tal vez va al primer punto, ¿no? El dar ese primer paso, decir, ¿sabes qué? Vamos por este lado. Yo particularmente siempre pienso que tenemos que tener la idea clara y saber buscar correctamente lo que quieres desarrollar. Claro, cuando ya tienes esa idea y esa referencia es mucho más fácil. Y ahí también entra el hecho de tener justamente la IA como un aliado, más que como alguien que te resuelva el problema. Despedidos todos, contratemos IA. Sí, es tenerlo como un apoyo, ¿no? Y también tener páginas en específico que ayuden al desarrollo de cada una de las tareas que queramos hacer, dependiendo de si es una campaña, un branding y lo demás. Hay que tener bien en claro qué es lo que qué herramientas tienes que utilizar para que también las ideas fluyan. Sí, el conversar en el episodio anterior que entrevistamos acá a André, hablaba de eso, ¿no? Hablaba ¿de qué hablaba Luchito? Se me ha ido. Hablaba del uso de la IA. ¿No? Hablaba del uso de la IA, hablaba de cómo también es este aliado que nos ayuda a aterrizar mejor y el conversar, ¿no? De repente a veces cada uno está saturado o está pensando en diferentes cosas y es difícil. A mí en equipo me cuesta bajar la idea cuando todos estamos ocupados con responsabilidades del día a día dentro del trabajo, ¿no? Entonces ahí, pucha, te sientas un rato, te refresca la mente conversarlo con la IA y lo bajas. Entonces creo que sí. Yo me adelanté, gran parte del podcast he hablado de cómo hago yo para desbloquear esta frustración creativa. Pero bueno, creo que podemos profundizar un poco más, ¿no? ¿Tú cómo haces, Luchito? Además de bañarte, como nos has comentado,
el hombre más limpio de Arequipa. Algo que yo aprendí, justamente miré un programa o un curso que era de neuromarketing y mencionaba que algo que te ayuda a la estimulación sensorial en la parte creativa era masticar goma de mascar. Y es algo que Tabaco. suelo hacer. O sea, cuando sé de que necesito estimularme con ideas, tal vez sea netamente porque lo escuché, lo hago y verdaderamente funciona, o que si tiene algún tipo de concepto detrás, ¿no? Que se ha investigado, pero particularmente sí me funciona. Eso es algo que suelo hacer. En otras oportunidades para salir de esto es salir a comer. Uf, Salir a comer algo, te distrae, rico. bueno, a quién no le gusta comer, y creo que acá también creo que con todas las personas con las que trabajo aquí menciono cuál es tu plato favorito, cuál es tu comida chatarra favorita. Entonces, el tocar a veces esos temas me hace que me relaje mentalmente y digo, ya. Claro, bueno, sales salgo justamente de ese tema. Claro. Y Luchito nos dice que aceleremos, así que vamos a hablar mucho más rápido. Ya tenemos que dar más energía, ya tenemos que darle otro tono al podcast, pero vamos terminando las ideas, ¿no? Salir de la rutina, buscar otro tipo de motivación, conversar con personas, hacer arte, nadar. Hay muchas personas que nadan. Mi hermana sale a correr, entonces yo corría, dejé de correr, pero en algún momento lo voy a retomar. Eso también te ayuda a liberar, el despejar. Me encanta viajar, el viajar también como ayuda a ver otras realidades y a refrescar un poco los conocimientos que tenemos. A mí me ayuda un montón leer, y no leer de un solo tema. Creo que soy de las personas que no puede leer un libro y terminarlo. Estoy leyendo como 4 o 5 a la vez, y eso también ayuda, creo que en proceso creativo, ¿no? Exacto, o sea, Papas de más. Sí, ver muchas cosas, o sea, no encerrarnos a la cultura que tenemos, sino también el hecho de viajar abre tu mente a muchas más cosas. En mi caso también suelo mirar, a mí me encanta mucho la cultura japonesa, la cultura Anime. occidental. Sí, el anime, me gustan los doramas, me gusta, no sé, toda esa cultura que es totalmente distinta a la nuestra, hasta el simplemente hecho de que no entiendo mucho cómo son capaces de crear tanto o cómo está la tecnología de avanzada ya, me hace decir, quiero experimentar más eso. Y el hecho de tenerlo tal vez a la mano con toda la tecnología actual, de poder mirar todos esos programas, hace de que mentalmente me sienta más capaz al momento de afrontar muchas ideas que quiera lanzar y demás. Uh-huh. Ahora, sé que hablamos del ruido, de la saturación digital. Podemos hablar también del miedo al rechazo, el miedo de que la idea creativa no sea aceptada. Y cerrando un poco ya el podcast, creo que vamos a una autorreflexión, ¿no? Creo que la mejor forma de salir del estancamiento creativo y del bloqueo creativo es el conocerse, ¿no? El autoconocimiento. Porque eso te ayuda a entender cómo funcionas. No todos funcionamos igual, no todos podemos dormir en la noche. Yo soy una persona que durante los últimos 2 años, normalmente en las madrugadas tenía como que estos impulsos creativos. Ahora ha cambiado mi rutina, descanso más. Pero es conocer, ¿no? A veces cuando estás con el estómago lleno tampoco aterrizan las ideas. Si bien el comer te puede llevar a otro espacio creativo, en algunos casos, en algunas personas no lo es, ¿no? El estar bien descansado. Creo que vamos más al conocimiento propio para entender. Lo demás son consejos. Lo demás creo que pueden buscar ahí cómo salir del bloqueo creativo, y va a aparecer un montón de opciones. Esto solamente es nuestra experiencia, pero nada, yo espero que ayude todo lo que estamos mencionando, ¿no? Sí, o sea, como opinión personal es saber conocerte, querer explorar también un poco más, no cerrarte a ideas, porque eso es lo peor que puedes tener para que justamente llegue este viejo amigo. Escuchar a los demás también, escuchar que todas las opiniones son buenas,
no hay que criticar todo, hay que formarlo como parte de un aprendizaje y saber que todo suma, ¿no? Claro, al final una buena idea puede venir de cualquiera. Sí. Nada, chicos, no se olviden de comentar, suscríbanse a nuestro canal, ya tenemos TikTok. Gracias por escucharnos, gracias a las personas que nos comentan, a las personas que nos escriben y fomentan que sigamos hablando. Síganos, por favor. Ya nos siguen. El podcast está tomando otro rubro, otro camino, y está súper interesante estar hablando de estos temas que principalmente nos ayudan a nosotros a salir también de lo cotidiano y a buscar nuevas herramientas que nos ayuden a desbloquearnos creativamente, ¿no? Soltarnos también, Soltarnos. ¿no? O sea, liberar también cosas que tenemos justamente como hoy, de mucho estrés, mucho trabajo, que el poder contarlo y compartirlo con ustedes hace que también se nos haga un día mucho más llevadero, tranquilo y nos vamos felices. Justamente. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.